Hola a todos mis queridos seguidores del canal. Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí. Espero que se encuentren de maravilla. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo y que, créanme, tiene todos los ingredientes para dejarnos con la boca abierta. Un tremendo escándalo que involucra nada más y nada menos que a nuestro querido Can Yaman y a su equipo, con la particularidad de que todo estalló en el corazón de Nianta. Si han escuchado bien, y si todavía no se han enterado de todos los detalles, prepárense porque hoy los vamos a desgranar. Y antes de empezar con esta montaña rusa de emociones, les recuerdo, como siempre, que si son nuevos por aquí y les gusta este tipo de contenido, no duden en darle a ese botoncito rojo de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas exclusivas. Imaginen la escena, el vibrante y elegante barrio de Nianta, conocido por ser el epicentro del lujo y la moda en Estambul. Un lugar donde las celebridades pasean con relativa calma, disfrutando de la vida. Pero de repente ese ambiente de tranquilidad se ve sacudido por una situación que, según los rumores, escaló hasta convertirse en una verdadera furia, un altercado que involucró al equipo que acompaña a Can Yaman. Las portadas de las revistas digitales y las conversaciones en las redes sociales explotaron al instante, y como buenos detectives del corazón de la fama, vamos a tratar de dilucidar qué fue lo que realmente sucedió. Los detalles que han trascendido hasta ahora son un tanto confusos, y esa es precisamente la chispa que enciende nuestra curiosidad, ¿no creen? Se habla de una tensa situación, de un desacuerdo que fue más allá de las palabras. Algunos testigos que prefieren mantener su identidad en secreto, como suele pasar en estos casos, aseguran haber presenciado momentos de gran tensión. Lo que sí parece ser un hecho es que la armonía que normalmente se asocia con el equipo de una estrella de la talla de Can Yaman, se vio seriamente comprometida. Y claro, cuando hablamos de Can Yaman, hablamos de uno de los actores turcos más populares a nivel internacional. Su carisma, su atractivo físico y su talento lo han catapultado a la fama mundial, especialmente tras el éxito de series como Erkencikus. Su presencia siempre genera revuelo, pero esta vez, el revuelo parece haber sido provocado por algo bastante menos glamuroso. Las especulaciones son muchas. ¿Fue un problema de logística? ¿Una discusión sobre un proyecto? ¿Un malentendido que escaló de forma incontrolable? Algunos informes sugieren que la situación se desencadenó durante una salida del actor y su equipo, posiblemente después de una reunión o un evento. La tensión habría surgido entre algunos miembros del equipo y la presencia de Can, aunque no se ha especificado si fue el instigador o solo un espectador frustrado, lo coloca en el centro de este torbellino. La palabra furia que se ha utilizado en algunos titulares no es una palabra que se tome a la ligera en este tipo de contextos. Implica un nivel de enojo y exasperación que va más allá de una simple discrepancia. Es importante recordar que si bien la vida de las celebridades puede parecer de cuento de hadas, detrás de cada estrella hay un equipo que trabaja incansablemente para que todo funcione a la perfección. Productores, managers, asistentes, personal de seguridad, estilistas, la lista es larga. Y como en cualquier entorno laboral, las fricciones pueden surgir. Sin embargo, el hecho de que esto haya ocurrido en público, en un lugar tan concurrido como Nianta, y que los detalles se hayan filtrado con tanta rapidez, es lo que ha convertido este incidente en un verdadero escándalo. Las cámaras de los paparazzi, siempre al acecho, capturan cada movimiento, cada gesto, y lo que para ellos es una historia jugosa para vender, para los involucrados puede ser un momento muy incómodo y perjudicial para su imagen pública. Los seguidores de Can Yaman, como es natural, se han dividido. Por un lado, están aquellos que defienden a su ídolo a capa y espada, argumentando que seguramente fue malinterpretado o que el equipo fue el culpable. Por otro lado, hay quienes, basándose en los pocos detalles que se conocen, expresan su decepción y sugieren que el actor debería tener un mayor control sobre su equipo. En las redes sociales, los hashtags relacionados con el incidente se volvieron tendencia en cuestión de horas, y los comentarios iban desde la defensa acérrima hasta la crítica más mordaz. Es fascinante observar cómo la opinión pública se moldea tan rápidamente en la era digital, ¿verdad? Analicemos un poco más a fondo lo que podría significar este tipo de incidentes. Para una figura pública de la magnitud de Can Yaman, la imagen lo es todo. Un equipo cohesionado y profesional es fundamental para mantener esa imagen de éxito y estabilidad. Cuando surgen este tipo de conflictos, por muy pequeños que parezcan a primera vista, pueden tener repercusiones importantes.
Pueden generar dudas sobre la capacidad de gestión del actor, sobre la dinámica interna de su equipo, e incluso sobre su propio temperamento. Y en un mundo donde la competencia es feroz y los tabloides buscan constantemente la próxima gran noticia, un tropiezo como este puede ser magnificado exponencialmente. Además, es interesante pensar en la presión a la que están sometidos los actores y sus equipos. Los horarios apretados, los viajes constantes, la falta de privacidad, el escrutinio público, todo esto puede generar un estrés considerable. Y en momentos de alta presión, las emociones pueden aflorar de maneras inesperadas. Lo que para nosotros desde la distancia puede parecer un drama escandaloso, para ellos podría ser simplemente el resultado de un día particularmente difícil. Sin embargo, la línea entre el comportamiento aceptable y el que cruza los límites de lo profesional es muy delgada, especialmente cuando hay tantas personas observando. Los medios de comunicación turcos, conocidos por su agudeza en la cobertura del mundo del entretenimiento, han estado siguiendo este caso de cerca. Se han publicado entrevistas con personas que afirman haber sido testigos, aunque sus testimonios varían en detalles. Algunos hablan de gritos, otros de un ambiente muy cargado y tenso, pero la naturaleza exacta de la disputa sigue siendo un misterio. ¿Se trató de un asunto personal o profesional? ¿Hubo alguna intervención externa que provocara el conflicto? Son preguntas que por ahora solo tienen respuestas especulativas. Una de las cosas que más llama la atención de este tipo de escándalos es la velocidad con la que se propagan. En cuestión de minutos, una historia que comienza como un rumor en un grupo reducido puede llegar a millones de personas a través de las redes sociales y los portales de noticias. Y una vez que la bola de nieve empieza a rodar, es muy difícil detenerla. La difusión de información, a menudo descontextualizada o exagerada, puede causar un daño significativo a la reputación de las personas involucradas. Y en el caso de Can Yaman, que tiene una base de fans tan grande y apasionada, las reacciones son siempre intensas. Pensemos en las consecuencias para el equipo de Can Yaman. Si la discusión fue realmente intensa y pública, podría haber consecuencias laborales. Un equipo que no funciona en armonía puede afectar la productividad y el bienestar de todos. Y para Can, esto puede significar tener que tomar decisiones difíciles para asegurar que su entorno de trabajo sea el adecuado. La confianza y la lealtad son pilares fundamentales en cualquier relación profesional, y un incidente de esta naturaleza podría haber puesto en tela de juicio esos valores. Por otro lado, también es importante mantener la perspectiva. Los escándalos son parte del mundo del espectáculo, y a menudo se magnifican más de lo que realmente son. A veces, lo que parece una gran confrontación es simplemente un momento de tensión pasajeros que se resuelve poco después. Sin embargo, la etiqueta de escándalo ya se ha aplicado, y eso, por sí solo, tiene un peso considerable. El público y los medios de comunicación ya han fijado su atención en este incidente, y la presión para obtener más detalles y explicaciones será enorme. Lo que sí podemos extraer de esta situación es la importancia de la profesionalidad y la gestión de conflictos en cualquier ámbito, pero especialmente en el mundo del entretenimiento, donde la imagen pública es tan crucial. Un equipo sólido, bien comunicado y con la capacidad de resolver diferencias de manera constructiva es esencial para el éxito a largo plazo de cualquier figura pública. Y para Can Yaman, he construido una carrera impresionante, mantener un entorno de trabajo positivo y profesional debe ser una prioridad absoluta. Las preguntas que quedan en el aire son muchas. ¿Se emitirá algún comunicado oficial por parte de Can Yaman o su equipo para aclarar la situación? ¿Tendremos más detalles en los próximos días o semanas? ¿Cómo afectará este incidente a su imagen pública? Solo el tiempo lo dirá. Lo que sí está claro es que este episodio en Nianta ha añadido una nueva página a la compleja y a menudo turbulenta historia de las celebridades, recordándonos que detrás de los flashes y las alfombras rojas, también hay seres humanos con sus propias dinámicas y desafíos. Y hasta aquí, mis queridos amigos, hemos desgranado uno de los escándalos que más está dando que hablar últimamente en el mundo del espectáculo. Hemos visto cómo una situación aparentemente menor, pero que ocurrió en un lugar emblemático y que involucra a una figura tan mediática como Can Yaman, puede convertirse en un auténtico revuelo. Hemos reflexionado sobre las posibles causas, las repercusiones y la forma en que se magnifican estos eventos en la era de la información instantánea. Espero que este análisis les haya resultado intrigante y les haya dado una visión más completa de lo que ha sucedido. La verdad es que en estos casos siempre hay matices y a menudo
la información que llega a nosotros es solo una parte de la historia. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Han seguido de cerca este escándalo? ¿Qué opinión les merece todo lo que se ha dicho? Déjenme sus comentarios aquí abajo, estoy ansioso por leer sus opiniones y debatir juntos sobre este y otros temas. Y si este vídeo les ha parecido interesante y les ha gustado el contenido, no olviden darle un gran me gusta, que nos ayuda muchísimo a seguir creciendo. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que más gente se entere de estas exclusivas. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para que no se pierdan nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias y análisis del mundo del entretenimiento. Un abrazo enorme para todos. Hasta la próxima.